Buenas noches a todos los presentes, las personas que están. Firelight Protection le da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están en sala. Gracias por estar en esta oportunidad para recibir la capacitación por parte del licenciado Yarobal Gutiérrez. El licenciado Yarobal Gutiérrez es especialista en trabajo de alto riesgo, profesional en el campo de la higiene y seguridad laboral por más de 18 años de experiencia de carrera en la industria petrolera, metalmecánica, siderúrgica, sector construcción y además apalancado a todas las normativas, tanto la ISO, la OCHE y la NFPA. ¿Okay? A partir de este momento, el licenciado Gutiérrez quedará dándonos la capacitación el día de hoy en seguridad en los trabajos en caliente. Adelante, licenciado. La sala es toda suya. Buenas Bueno, noches. ante todo, buenas noches a todos. Muchas gracias, amigo Dani, por su gestión. Ok, primeramente, bienvenidos. La intención de esta formación, ¿verdad? Que es un tema que hemos conocido y hemos tratado este, anteriormente a lo largo de nuestra formación o carrera, pero que actualmente surgen nuevas temáticas, nuevas normativas, y entonces esto nos hace eh, eh, reflexionar y ver cuáles son esos nuevos cambios, cuáles son esos nuevos aportes, a qué se debe esto. Y entonces es por ello que luego de un proceso de encuesta, ¿verdad? Fue tomada como inquietud este tema, y es por eso que estamos llevando esa temática para satisfacer pues esas inquietudes. El ser humano, desde este, el surgimiento de la revolución industrial, ha buscado siempre la transformación de los materiales, el uso de los materiales, y es por eso que ha evolucionado, ¿verdad? Progresivamente los procesos de soldadura y las diferentes actividades que están en torno a la parte siderúrgica, metalmecánica, y esto, ¿verdad? Va a empeñar con ello una serie de riesgos. Entonces, luego por esto es, ¿qué pasó? Ok. Por esto vamos a tratar, ¿verdad? Principalmente la norma NFPA, ¿verdad? 51B, la cual tiene una última edición del año 2024, recientemente. Y también está una norma, ¿ok? Que no es tan nueva, ya está del 2021, que también rige esta actividad, la seguridad en la soldadura, cortes y actividades y afines en el proceso. Esta norma, ¿verdad? Esta norma que le estoy comentando es una norma ANSI, que es de la Asociación Internacional Estadounidense de Estandarización. ¿Ok? Pero, ¿por qué la norma NFPA, ¿verdad? Ve con preocupación esta actividad? ¿Por qué lo es? Nosotros comparamos acá estas normas, el foco hacia donde van ellas direccionadas, ¿verdad? La NFPA está direccionada hacia la prevención de los incendios y explosiones, mientras que la norma ISO está direccionada hacia la salud del operario que realiza la actividad en caliente. El alcance, el alcance o el ámbito de aplicación va a estar, o se quiere enfocar a todos los procedimientos, precauciones para mitigar esta condición de riesgo en los entornos de trabajo. La ANSI, ¿verdad? Va a estar de manera más enfocada en la actividad, tanto en la ventilación, en los aspectos de seguridad eléctrica, manejo de los gases, en las operaciones seguras de los equipos y en la protección del personal. El tema del permiso de trabajo en caliente es un tema que resalta esta nueva norma, ¿verdad? La 51B,
y lo toma como un estandarte, como una punta de lanza, desde el punto de vista central y lo detalla, ¿ves? Lo enfatiza. Mientras que la ANSI lo menciona como parte de ese proceso preventivo. La norma 51B se enfoca o promueve pues, la implementación del vigilante de incendio, el watch fire, ¿ok? Definiendo su rol, responsabilidad y calificándolo pues, de manera definida. Mientras que la norma ANSI lo menciona. Desde el punto de vista de cómo abordan los riesgos, la norma NFPA, ¿verdad? Va a la protección de los equipos energizados, ¿verdad? La distancia segura de los cilindros, ¿verdad? Usando como base 6 metros, la gestión de los riesgos de atmósferas enriquecidas de oxígeno, que es un nuevo enfoque, una nueva consideración que no se, que no se tomaba en consideración anteriormente. O sea, se trataba, pero en esta oportunidad le dan un mayor énfasis, la formación en la gestión de los riesgos. Mientras que la norma ANSI se va a la gestión de lo que es la parte del control ambiental del humo, la soldadura y los peligros de los materiales, la clasificación de las responsabilidades, lo que son los roles de cargo, la alineación de las prácticas a las nuevas tecnologías, ¿eh? Y profundiza, ¿verdad? Y refina lo que es el enfoque hacia los riesgos ya conocidos. Y ellos guardan una relación, ¿verdad? En su ámbito de aplicación. La NFPA hace referencia a la ANSI y a su vez, claro, a la ANSI en la operación segura de los equipos, mientras que la ANSI hace, ¿verdad?, referencia a la parte de la prevención de incendios. Ahora, ¿por qué surge esta preocupación? Viendo lo anterior, el enfoque que tiene la norma NFPA, ¿verdad? Ella va en el ámbito de la seguridad, de la gestión de la seguridad pública. ¿Ves? ¿Por qué esto? Ella se fundamentó en unos estudios estadísticos desde el año 2017 al 2021, donde resaltan los siguientes datos: 4.630 incendios estructurales que se registraron en ese periodo de tiempo, de los cuales 47% fueron en sitios no residenciales, ¿ok? Es decir, sitios de trabajo, de alguna u otra índole, mientras que un 43% fue en sitios residenciales. Lo otro es fatalidades registradas, 15, ¿ves? De personas civiles, 198 lesionados, ¿verdad? 5 bomberos fallecidos y pérdidas si quiere, materiales. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales efectos o lesiones que se presentaron durante la ocurrencia de otros eventos? Contactos con, con altas temperaturas, ya sea por la acción del el fuego, explosiones, el contacto con fuentes energizadas, afectación a nivel visual, ya sea por cuerpo extraño, radiaciones, ¿ok? Afectaciones a nivel musculoesquelética, afectaciones por exposición a altas temperaturas y afectaciones a nivel respiratorio. Esto es, fueron, se quiere, las lesiones presentadas durante este tipo de eventos que se presentaron. ¿Cuáles fueron las causas? Básicamente fueron la no eliminación o la presencia de líquidos inflamables, gases inflamables, líquidos combustibles y la presencia de elementos oxidantes. Eso fue el común denominador dentro de ese proceso. ¿Cuáles fueron, se quiere, otras causas, ¿verdad? Que potenciaron pues este tipo de eventos? Fueron mal estado de los equipos
de corte, ya sea equipo de soldadura, cableados, improvisaciones, uso de equipo en mal estado y falta de los sistemas de protección a tierra. Fueron los elementos comunes que resaltaron, que potenciaron ese tipo de eventos. Luego de eso, ¿verdad? Se puntualizó que hubo una ausencia o una adecuada preparación de los sitios de trabajo, de las áreas de trabajo. ¿Ok? No se retiraron ni se protegieron materiales combustibles, ¿verdad? Falta de una vigilancia de incendio, ¿verdad? No se realizaron purgas de líquidos, vapores inflamables a recipientes a presión o tubería, incumplimiento o no aplicación de los permisos de trabajo y una falta de capacitación en cuanto a las actividades y sus riesgos. Esos fueron los elementos que se vieron como comunes cuando se iban investigando estos eventos. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones correctivas posterior a esto que se tomaban, que se dieron como actividades, como acciones preventivas? La implementación de permisos de trabajo, ¿verdad?, en caliente, la preparación de las áreas, el limpiar, retirar materiales combustibles o protegerlos, ¿verdad?, con mantas ignífugas, la vigilancia contra incendios, la implementación del vigilante contra incendios, ¿ves?, durante y posterior a actividades, principalmente posterior a actividades, el uso adecuado de los equipos de protección personal, ¿ok?, para la prevención de partículas, guantes, delantales, ¿verdad?, para lo que es la protección térmica del personal. Esto en cuanto a la ejecución de la actividad. Es por ello que en esta norma, ¿verdad?, resaltan aspectos clave, que son la adecuada evaluación de los riesgos, ¿verdad?, la verificación del entorno, la identificación de esos materiales que son, se quiere, combustibles, el permiso de trabajo en caliente como una herramienta, se quiere, para regular, pues, la ejecución de la actividad, las medidas de protección en cuanto al uso de las mangas ignífugas, escudos, cortinas. Esto yo lo llamo la aplicación de controles de chispa, ¿ok?, para evitar o disminuir su dispersión. La vigilancia contra incendios, ¿ok?, se puntualiza que debe ser como mínimo 30 minutos posterior al trabajo, y la capacitación del personal, ¿ok? Todo esto orientado hacia la prevención de incendios posteriores o durante el desarrollo de actividades en caliente. Esto es visto desde una óptica de riesgo para la salud pública, y es por ello que se implementa, pues, que se incluye este tipo de normas. Recordemos que esta institución, ¿verdad?, es un ente, se quiere, que rige la parte de seguridad humana, ¿ok?, la prevención de incendios y sus consecuencias. Recordemos que los entes bomberiles tienen unas unidades que se llama la sala técnica, y en esa sala técnica se hacen este proceso de investigaciones de incendios, permisología para otorgamiento de licencia y todo ese tipo de actividades. Entonces, cuando se desarrollan este tipo de eventos, se van hilando y se va atando cabos, llegando se quiere, a denominadores comunes que son vistos como elementos causales, ¿verdad?, de estos accidentes o incendios, y que comprometen significativamente la seguridad tanto de las personas involucradas como de terceros. Y es por ello que se ve en la necesidad de implementar este tipo de temática. ¿Cómo vamos a abordar este tema nosotros desde nuestra realidad? Porque si bien la óptica es se quiere, puerta afuera, ¿ok?, nosotros tenemos que verlo un poco más allá.
Nosotros no vamos a, a tocar el factor humano, ¿ve? A la persona, al ejecutor de la actividad, ¿ve? Como también a terceros, los materiales y equipos involucrados, el entorno, cómo hacemos la gestión de los riesgos y la permisología de trabajo, los permisos de trabajo. ¿Ok? ¿Se oye? Por acá. Excelente, excelente, licenciado. Fuerte y Ok, muy claro. bien. Seguimos. En el factor humano, Estamos en el sector urbano. el operario, ¿verdad? Como lo define la norma 51B, ¿verdad? Va, es una persona, si se quiere, clave en la prevención de este tipo de siniestro. Él, sabemos que la actividad de soldadura es una actividad que necesita cierta habilidad. No todo el mundo tiene la capacidad de realizar N soldadura. Eso se necesita tiempo, formación, dedicación, ciertas habilidades que algunos no tenemos. ¿Ok? Y esta actividad también va a representar un deterioro que va a sufrir esa persona. ¿Ves? Entonces, una cuestión que más allá de un simple trabajo es un riesgo que se asume con responsabilidad y también, ¿verdad?, que tiene una función primordial dentro del ámbito industrial. Es por ello que ellos tienen que cumplir con una serie de parámetros, normativas, para poder llegar, si quiere, a ese perfil, ya, como soldadores. Acá muestro una gráfica, dos gráficas, un soldador con todos sus implementos de seguridad acorde para la actividad, mientras que otro está desprovisto de ciertos elementos. La actividad es la misma persona, no se debe discriminar, ¿ok? Pero aquí es donde entra en un rol importante los procesos de calificación, los procesos de formación, de calificación y los procesos de capacitaciones en los aspectos, ¿verdad?, de prevención. Ok. Acá mostramos la gráfica, en la parte central, una figura que es como un certificado. Los soldadores deben pasar cuando, para ellos poder participar, pues, en actividades de soldadura de cierto nivel, tener una certificación. Para esto se someten a una serie de formaciones y evaluaciones, ¿verdad?, para los cuales ellos deben ser competentes y deben aprobar. ¿Por qué? Porque es una soldadura que va a ser sometida a presión, ¿verdad? Va a ser sometida a ciertas tensiones, entonces tiene que cumplir con una serie de parámetros. ¿Ves? Esto en cuanto a la formación, ¿ok? No es algo al azar, ¿ok? Él tiene que cumplir con ese perfil. Nosotros, en la parte de prevención de riesgo, tenemos la labor de formarlos en cuanto, ¿verdad?, al conocimiento de los riesgos a los cuales están expuestos y en qué hacer, ¿verdad?, las acciones en caso de la presencia de una situación de emergencia o incendio. ¿Ok? Por eso es tan importante la buena gestión de este recurso humano. ¿Ok? Entrando en materia en cuanto a los equipos que se usan normalmente en las actividades en caliente, ¿verdad? Antes de entrar en este tema, la actividad en caliente, ¿verdad? Eh, Nosotros sabemos que tu actividad en caliente va a ser toda aquella labor que implica llama abierta, generación de chispa, ¿ok? Eso va desde las actividades con uso de flama abierta, corte, distintos tipos de soldadura, desde una soldadura fundible que es la Cowell, que se utiliza para fusionar materiales, hasta la que comúnmente conocemos.
En esta capacitación nosotros nos vamos a enfocar en la actividad de corte en caliente, ¿verdad? Y la actividad de soldadura de arco, ¿ok? Para enfocarnos primero porque es lo más cotidiano, lo que normalmente vemos. Y como lo vemos, a veces pasan ciertos aspectos desapercibidos por la misma cotidianidad. Iniciamos con los equipos corte, donde resalta el acetileno. El acetileno es una sustancia, ¿verdad?, que es utilizada como combustible para las labores de corte. Ella tiene ciertas propiedades, ¿ok? Requiere de ciertos cuidados en cuanto a su manejo, ¿verdad?, y su uso. Y debemos estar, si se quiere, en conocimiento de esos aspectos. Antiguamente existían máquinas que generaban este acetileno. No se almacenaba en cilindros, sino eran unos equipos que lo generaban muy antiguamente. Pero esta, como no contaba, o sea, había mucha irregularidad en cuanto a su uso, generaban una condición de riesgo, eran explosiones, porque el acetileno tiene ciertas características que uno tiene que ver con mucho cuidado. Ya vamos a hablar en cuanto a eso. El acetileno, ¿verdad?, es una sustancia, ¿verdad?, que está almacenada en un cilindro, pero este cilindro tiene ciertas características. Es poroso, ¿verdad?, en su parte interna. Y el acetileno va disuelto en una acetona. La acetona tiene la función de hacerlo estable. Él es inestable. ¿Ok? Acá tienen en la parte, en la gráfica de la derecha, ¿verdad?, la estructura molecular del acetileno. Él es un alquino. ¿Ok? Él tiene triple enlace en su composición química y esto le otorga ciertas características. ¿Ok? Que ya lo vamos a conversar y lo vamos a comparar con otro elemento que se utiliza también en, en los procesos de corte, que es el gas GLP, que es básicamente una combinación entre propano y butano. Entonces, normalmente nosotros lo usamos como gas doméstico, tiene mucha aplicación tanto en lo cotidiano como en el plano industrial. Y de esa, si se quiere, utilidad, va a derivar cierta, si se quiere, confianza en su uso. Si bien es cierto que él es inoloro, él tiene una sustancia que se le coloca, que es el mercaptano, que es para hacerlo perceptible, ¿ves? Y esto es muy importante, que es porque advierte su presencia, ¿ok? Todo esto es con la finalidad de facilitar la identificación de fugas, ¿ok? Ahora bien, vamos a compararlo con el, el GLP, bueno, el propano con el acetileno. Inicialmente, la estructura química, ¿ok? Arriba está la fórmula estructural, en la parte baja la fórmula molecular. Esto nos da una idea de que él tiene ciertas propiedades. Vamos a desarrollar cuáles son esas propiedades. Primeramente, su peso molecular, ¿ok? Él tiene un peso, ¿verdad?, que quiere que es más liviano que el gas licuado, que el propano, ¿ok? Es más liviano. Su temperatura en la llama, va a los 3160 grados o más. Puede llegar a los 3500 grados, mientras que el propano va por el orden de los 2800, 2400 grados. ¿Ok? El poder calórico que tiene, ¿verdad?, en relación al volumen, en metros cúbicos, ¿ok?, es de 13.980 kilocalorías, con relación al gas licuado, que es de 22.000, pero difiere
difiere cuando se habla de la relación con la masa. 24.000, cuando hablamos de masa, 24.000 kilocalorías por kilo, mientras que el propano es menor, es de 11.082 kilocalorías. Dice, bueno, ¿pero qué es esto? Que proporciona más calor a la hora de su combustión. Lo otro es la relación, ya, la relación con el aire. Así que esto me tapa. Ok. El acetileno requiere menos proporción de oxígeno. Está de 1 a 1.5, mientras que el propano está de 4 en adelante. Ok, ya va, un momento. Quedamos aquí. Veamos lo que es el límite de inflamabilidad. El rango del acetileno es bastante amplio. Es bastante amplio. Va desde el 2.5% a 81 a nivel, en concentraciones, a nivel del aire. ¿Sí? Mientras que el propano es más, como más reducido, más limitado, entre el 2.1 y 9.5. Lo otro es, en combinación con el oxígeno, se incrementa este rango. No se tiene el valor con respecto al propano. La temperatura de autoignición es menor con respecto a la del propano. 305 contra 470 grados Celsius. La densidad del aire, con respecto al aire, perdón, la densidad del gas con respecto al aire, va a ser de menos de 1, o sea, más ligero que el aire, mientras que el propano o gas LP es 1.5 más pesado. La presión, a ver, disculpen, ¿se oye? Fuerte y claro, licenciado. Ok, ok, no, como escucho silencio, ok. La presión de almacenamiento, ¿verdad? Un dato importante, el acetileno se encuentra disuelto en una acetona y su presión, ¿verdad?, máxima de almacenamiento es de 15 psi, un bar. Si excede esa presión, se vuelve inestable, ¿ok? O sea, reacciona, puede estallar. El otro es que el gas licuado de petróleo, el GLP, se puede almacenar de 7, 8 bar de presión a una temperatura de 20 grados o más. ¿Ves? Al ser licuado permite esa propiedad. Ok. En cuanto a la velocidad de corte, hablamos que genera mayor temperatura, ¿verdad?, el acetileno, y él genera pues una mayor velocidad en cuanto a la velocidad de corte, ¿ves?, mayor a la del propano. Lo otro es que su temperatura máxima se ve focalizada en la parte central de la llama. Acá se muestra la gráfica, la imagen, en la parte central, mientras que el gas licuado, ¿verdad?, la temperatura mayor se alcanza por la parte, si se quiere, externa, más externa de la llama. Esto lo vamos a ver de manera más explícita en un video. Denme un momento para colocarles el video. En un momento.
Ok, ¿se ve el video? ¿Se ve el video? Ok, vamos ahí. ¿Se ve en la pantalla el video? Ok, disculpe, ¿se ve el video? El video es un poco largo, dura un poco más de 3 minutos. ¿Se ve el video? Veo el chat, me dicen el video no tiene audio. Cónchale. No se oye el audio entonces. Ok, lo que me interesa acá es que se vea la imagen. Ok, yo le voy a ir narrando el video. Ok, ya vi que somos un caso serio con el tema de los videos. Bueno, ok. La intención, ¿verdad? Es mostrar allí el operario está mostrando cómo el acetileno no irradia el calor hacia los lados, no lo irradia, ¿ves? Casi puede tocar la llama, ¿ves? Muestra cómo él no irradia la llama, entonces hace la explicación de que el acetileno hace una combustión endotérmica, ¿ves? La intención era que se viera mejor el video, pero bueno, ¿ok? Ahora está probando con el butano, con el gas LP. Allí ejemplifican que hay una mayor radiación por las partes, se cree, laterales de la llama, lo cual disipa la temperatura y no la focaliza. Y por eso es que se da esta característica de que focaliza más la llama el acetileno. La diferencia entre la combustión de uno y otro es de 1000 grados y es por eso que se utiliza este tipo de, de diferencia entre ambos gases. Bueno, vamos a cortar acá. Ok, volvemos a la presentación. Me tiró. ¿Me oyen? Se ¿Me le oyen? escucha fuerte y Ok, claro, licenciado. Yo lo escucho fuerte y claro. ok, quedamos aquí. Un momento, quedamos aquí.
Vamos a compartir nuevamente pantalla. Bendito, me tiro otra vez para el inicio. Bueno, ok. Quedamos acá. Ok, la intención del video, ¿verdad? Me va a tocar narrarlo, era mostrar cómo la diferencia en las llamas del acetileno y el gas LP. ¿Ok? Tomé este video de una empresa mexicana que se llama Infra, que ella es fabricante de equipos de oxicorte. Los entes, ¿verdad? Como fabricantes, están en la obligación de capacitar, divulgar, y es una forma de vender, ¿ok? Entonces, es algo beneficioso para nosotros que podemos tomar esas capacitaciones a modo de enriquecer nuestro conocimiento con respecto a los equipos que ellos promocionan, que ellos venden. Saber su funcionamiento, características, limitaciones, sus pros, mayormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que las promueven? Sus contras nos va a tocar a nosotros investigarlos. Pero en esencia, su función es vender. Nosotros es tomar la información más relevante. Ya vimos la diferencia entre el acetileno y el gas licuado de petróleo. ¿Qué pasa con el acetileno? Aparte, su característica de restricción en cuanto al incremento de la presión. Lo otro es, como tiene un cilindro que tiene un elemento poroso, más está disuelto en una acetona y se coloca de forma, se quiere, horizontal, esta acetona se, sale, ¿verdad? Se deja de estar en contacto con el acetileno y esto hace que también se vuelva inestable. Los riesgos del acetileno están mayormente marcados si no se le da un adecuado manejo al cilindro, si se expone a altas temperaturas, si no se regula, si no se maneja las presiones adecuadas. ¿Ok? Es muy bueno, pero tiene sus riesgos. Pero aparte de eso, en algunas empresas se solicita el uso de acetileno. Sí, pero ¿por qué es esto? Si es más inestable y más por la característica que tiene, que su peso es, con respecto al aire, es más liviano. Entonces, en caso de una fuga, él no se queda atrapado, no se va a sitio, si se quiere, como fosas, al sistema de alcantarilla. Entonces, este, entonces, por esto se le da cierta confianza al acetileno. En mi opinión, ¿verdad? Según la naturaleza de la actividad, según el tipo de proceso que se vaya a ejecutar, ¿verdad? Cualquiera de los dos cumple la función. Va a depender del uso que le demos, la forma en que manejemos los equipos, ¿ok? Y la disposición que se dé a los cilindros en su recepción, almacenamiento, manipulación, hasta llegar al uso, ¿ok? En esto va a radicar que las buenas prácticas. Y en todos nuestros países de Latinoamérica nosotros contamos con reglamentos, ¿verdad? Que son, en el caso de Venezuela, del año 76, 74, pero que están vigentes, que manejan este tipo de información, que contienen este tipo de información, y esta información no ha variado, ¿ok? En cuanto al manejo del cilindro, porque los cilindros no han variado significativamente. Ahora vamos a ver un elemento que entra dentro de este proceso del oxicorte, ¿ok? Ah, ya, que es el oxígeno.
el oxígeno, ¿verdad? Es el elemento comburente en la actividad de corte en caliente con elementos toxicorte. Los tenemos en forma de cilindros, ¿verdad? Y en forma de recipientes criogénicos. ¿Ves? Este gas sometido a presión, ¿ves? Se comprime y se convierte en líquido. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad de él? Se utiliza donde se requiere pues, grandes volúmenes de oxígeno, porque en la forma criogénica se quiere la relación litro-volumen de gas es mayor. Ya la vamos a explicar a continuación. Pero antes de continuar, mostramos esta imagen que es cómo es la operación de estos equipos. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar con una empresa que hacía reciclaje de chatarra. Entonces allí utilizábamos este tipo de el oxígeno en estado criogénico para las labores de corte. Entonces, este es el conjunto, la vista se queda superior del recipiente. Las válvulas de color verde, ¿ok? Son las que tienen que ver directamente con el oxígeno en forma de gas. Cuando se abre esta válvula donde está esta especie de manómetro que tiene como especie de este elemento que hace como recirculación, efectivamente es para iniciar el proceso de evaporación del líquido, para incrementar la presión. Y la válvula que está en contraposición a esta es la válvula de salida de gas, donde se conecta el manómetro para el uso en actividades de corte. Mientras que para el proceso de recarga está esta válvula azul, que es por donde entra el líquido criogénico, y esta válvula plateada es un venteo. Cuando se va a hacer la recarga, esta válvula se abren ambas, una para que entre el líquido y otra para que vayan saliendo, se quiere, se vaya liberando, se evita la acumulación de presión y se mantenga el trasvase de líquido. ¿Okay? Básicamente, esto se da por transferencia. Me tocó la oportunidad de hacer esta actividad de recarga. ¿Cuáles son los riesgos en esta labor? ¿Verdad? El contacto con sustancias criogénicas, quemadura por temperaturas extremas. Lo otro es que si no se tienen las precauciones y hay sustancias, eh, hidrocarburos, materiales orgánicos, en contacto con el oxígeno reaccionan. Otro elemento importante es que cuando una válvula hay transferencia del líquido criogénico, ella tiende a congelarse. Entonces, hay que aplicarle agua para que se descongele para poderla cerrar. Entonces hay que estar muy atento que esto se evite. Las válvulas, esta válvula que está acá, este elemento, este registrador de presión, él nos va a indicar la presión de la fase gaseosa en el recipiente. ¿Ok? La presión de la fase gaseosa. Y tiene una válvula de seguridad, una válvula fundible para el alivio de la sobrepresión. Cuando esa válvula se activa, pasa lo mismo, se congela y se puede quedar en posición abierta. Entonces hay que aplicarle agua para que ella se descongele y pueda cerrar, porque si no, se vacía el recipiente. ¿Ves? Esto en cuanto a las condiciones de uso. ¿Qué es lo que se debe evitar? Primero, intercambiar las conexiones, utilizar otro tipo de conexiones que no sea compatible con el oxígeno. Lo otro es que esté expuesto al contacto con hidrocarburos. El oxígeno es un elemento oxidante. ¿Ok? En la parte superior está el indicador de nivel que nos da referencia al nivel de líquido que hay dentro del recipiente. De igual manera, cuando hay sobrepresiones, esto tiene una válvula fundible
que es esta que está acá, que tiene una especie de sello, en este caso negro, en este caso de color blanco. Es un elemento fundible. ¿Ok? Este es para casos de las presiones extremas. Ahora veamos cómo es la relación volumen-litro. En un cilindro, ¿verdad? En un cilindro normal, ¿verdad? Que comúnmente vemos, eh, puede haber una capacidad de 50 litros y eso nos da un volumen de 7 metros cúbicos de oxígeno, mientras que en estos recipientes puede almacenarse 180 litros hasta 200, ¿verdad? Y la relación litro, ¿verdad? De litro a gas es de 0,86, que eso nos daría, ¿verdad? Multiplicando este valor por la cantidad de litros, 154,8 metros cúbicos de gas. Esto es que facilita, si se quiere, el, el contar con con este volumen de gas. Eso se utiliza en centros de salud, se utiliza oxígeno criogénico, se utiliza en fábricas, en lugares donde se tienen alta demanda de oxígeno para labores de corte, se utiliza este tipo de dispositivo pues, de almacenamiento. Lo disponen de esa manera, de manera criogénica. Para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, el riesgo de manejo de sustancias criogénicas. Principalmente, primero, la reacción que tiene ella con materiales combustibles, grasa, aceite, hidrocarburos, cualquier tipo de hidrocarburo. Lo otro es, ¿verdad?, que al ser oxígeno, en este caso, él tiende a formar atmósfera oxidante, ¿ok? Porque cuando se derrama es líquido y poco a poco va a ir evaporando, evaporando y crea una nube de oxígeno de mayor concentración. Y es por eso que hay que tener las precauciones en el adecuado manejo del sistema de conexionado, porque una línea cuando se congela, un golpe, le dan un golpe, se puede fracturar. ¿Ves? Por eso hay que evitar la congelación y se deben usar las conexiones adecuadas. Por lo general son conexiones flexibles para evitar eso. ¿Ves? Entrando al manejo de los cilindros, las malas prácticas que hay en cuanto a ello. Un manejo inadecuado de estos elementos se traduce en un evento grave. Acá tenemos en la gráfica donde ocurre un estallido de un cilindro, una ruptura. Es posible que haya sido un golpe o simplemente una falla a nivel estructural. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos comúnmente en nuestro entorno de trabajo? Como es oxígeno, no vale, pero es que eso no es peligroso, porque eso no es inflamable, no pasa nada, pero tiene presión. Un extintor tiene presión, ¿ves? Un extintor tiene presión, un extintor tiene su riesgo, ¿ok? Un, un, un spray de desodorante tiene presión y por eso tiene su riesgo, ¿ves? Entonces, todo elemento a presión, ¿verdad?, tiene un riesgo a la hora de recibir un impacto y el elemento más frágil de estos recipientes viene a ser la válvula. Y en esta posición, sin ningún tipo de apoyo, cualquier movimiento puede hacer que este caiga y se golpee la válvula. Lo otro es a la hora de transportarlo. Nunca falta alguien que asuma un rol de ser autosuficiente. No es malo, pero a veces es complicado porque se expone él y expone a los demás. Entonces, el trasladar cilindros de esta manera genera un riesgo
¿Ok? Acá vemos un cilindro transportado en una maquinaria, en un montacarga. Esto debe evitarse porque cualquier movimiento puede hacer que se golpee la válvula y se tenga un, un accidente. Ya les voy a mostrar un video, ¿verdad? Que muestra qué pasa cuando se ve golpeada una válvula de un cilindro. Acá se debe evitar colocar de manera horizontal los cilindros. ¿Por qué? Por ejemplo, el gas LP. Cuando se comprime, se licúa y ahí está una parte que se transforma en líquido. Si lo acostamos, ese líquido se va hacia la válvula y en vez de salir gas, sale es líquido hacia la manguera, hacia el exterior. Y esto incrementa el riesgo. Lo otro es que como se comprime y baja la temperatura, también congela la válvula. Y cuando se necesite cerrar, la válvula va a estar congelada y va a ser imposible cerrarla. ¿Ves? Va a tardar. Entonces, esto agrava si se quiere el control en caso de una emergencia. Acá vamos a hacer nuevamente una pausa para mostrar un video de qué es lo que ocurre cuando un cilindro de estos se le ve es golpeado a nivel de la válvula. En este caso, si hay audio o no, la imagen se entiende. Ok, ok. Vamos a la parte compartir. Ok, ok. Por favor, si me pueden indicar si se ve el video y si se oye mejor. Ok, ok. ¿Se vio el video? Por allí me Positivo, hicieron positivo, licenciado. ok, por allí me hicieron una pregunta. Ok, déme de nuevo. Me hicieron una pregunta con respecto a la función de la acetona en el acetileno. La acetona cumple una función de estabilizar el acetileno, ¿ves? O sea, hacerlo estable, ¿ves? Porque él por sí solo es inestable, está en movimiento y tiende a las rupturas de su componente, sus moléculas, y se incrementa la presión. Por eso, el tema de diluirlo, se dice que está diluido en una cetona. ¿Eh? Y el cilindro, con un elemento poroso, ¿qué hace? Que impide que se separe, pues, se separe el acetileno de la acetona. Lo mantiene como combinado, ¿ves? Esa es la función. Vamos a continuar. Espero me volvió a tirar para afuera. Ok.
Ok. ¿Dónde está? Creo que me sacó de la capacitación. Ah, no. Ok. Ok. Lo malo es que me tira al principio. Ok. Quedamos aquí. Ok. Vimos cómo es los riesgos que implica el manejo inadecuado de un cilindro. El primer video, ¿verdad? Porque fueron dos videos que, que uní. El primer video es en una planta de llenado, donde el conocimiento de los riesgos debería ser mayor en cuanto a la manipulación de los cilindros. Pero vieron que dejaron el cilindro solo, el cilindro quedó basculante y cayó. ¿Ves? El siguiente video es un video hecho de manera controlada. Usted ve que está el cilindro en posición horizontal y un elemento impacta la válvula. ¿Ves? Eso es ejemplificando cuál es el nivel de daño que tiene un recipiente a presión en condiciones normales, ¿ok? Que no es nada normal. Vean todo el daño que causó a una residencia, ¿ok? Se transforma en un misil, ¿ves? Literalmente. Ahora, ¿qué es lo recomendable para realizar la movilización de los cilindros? Cuando necesitamos trasladarlo, ¿verdad? Se dispone de elementos para su colocación, ¿ok? Le llamamos carruchas, cestas, carritos, que son diseñados para este fin, ¿ok? Ahora bien, estos elementos, allí va los cilindros, en ocasiones conectados ya los manómetros y las mangueras, ¿ok? Hay algunos que tienen un espacio para colocarle el extintor, el del medio, en este caso, es para el transporte de un cilindro. Y los otros dos, el naranja y el rojo, es para dos cilindros. Es importante que eso tenga mínimo dos elementos de sujeción. Mínimo, dos elementos de sujeción para garantizar de que es la estabilidad del equipo. Los que están en la parte derecha son unas cestas para el izamiento de estos equipos. ¿Por qué izamiento? Porque en la construcción, en otro tipo de labores, se requiere, ¿verdad?, llevar el equipo hasta un punto en una zona elevada. Entonces se debe diseñar, ¿verdad?, estas cestas bajo ciertos criterios de construcción, ¿verdad? Se debe incluso hacer si quiere, un plano de diseño que contenga la información de la memoria descriptiva. Cuando hablamos de memoria descriptiva, es la descripción de los materiales que se están usando, espesores, ¿eh? La memoria de cálculo. La memoria de cálculo hace referencia al peso, a la capacidad que tiene la estructura para soportar carga. ¿Ves? El proceso de construcción, en caso de que sea fabricado, ¿verdad? Y los controles que se aplicaron en el proceso. Todo esto para soportar que el elemento fue diseñado para cumplir una función de izamiento y es de forma segura conforme los procedimientos requiere estandarizado. ¿Sí? Es una forma de hacer las cosas adecuadamente. Otros optan por comprar la cesta ya que viene con un certificado. ¿Ves? Ya va a depender de la practicidad que se dé en cada empresa. Pero se puede hacer de esa manera. Incluso cada cesta, una vez que es construida, debe tener un serial.
un serial con las especificaciones de carga, la fecha de fabricación y todo eso, para mantener su verificación, su chequeo, ¿ves? Lo que será el seguimiento, ¿ves? Y dentro de los protocolos de inspección deben estar contenidos, hacerle la inspección, se quede visual, a, los, a la estructura de estos equipos, para de esta manera garantizar su adecuado operatividad, su adecuada operatividad. Todo para garantizar que se hagan los izamientos con este tipo de elementos de manera segura. Porque un cilindro de esos que se caiga de N cantidad de metros, imagínense, ¿ves? Entonces, todo eso tiene que estar normado, verificado, calculado y soportado con documentos, ¿ok? Para garantizar que se están haciendo las cosas como corresponde, de la manera más idónea, ¿ok? Conforme las normas, conforme los protocolos de calidad. Ok, ya hablamos de los cilindros, ahora vamos a los equipos. Ok, los equipos oxicorte están constituidos en los cilindros, manómetros, mangueras y el elemento de, de corte, pues la antorcha, soplete, como le llamemos en nuestros países. Nosotros debemos tener en cuenta que estos equipos ameritan dos tipos de dispositivos de seguridad. Uno contra el manómetro y otro contra la caña. ¿Okay? Contra el manómetro le llamamos válvula check, ¿verdad? Flujo unidireccional, ¿verdad? Es una válvula que evita que haya retroflujo hacia los manómetros. Y otra a nivel de, de la caña, como se muestra acá, ¿verdad? Como se muestra en la figura inferior izquierda. Ahí se muestra la, el soplete, el mango, el elemento, la antorcha, pues, donde están los, colocados los dispositivos restallama. Hay equipos que tienen ya incorporados estos restallamas. Hay marcas que lo tienen, la Victor, hay un modelo el equipo ese mexicano Infra que ellos lo demuestran que lo tienen colocado. Pero entonces adicional va el contra los manómetros. ¿Okay? Coloco en la parte central este elemento que es el encendedor de esto, de la antorcha, del soplete. ¿Por qué lo hago? Porque en los centros de trabajo, en los lugares, ocurre una mala práctica, que es por lo general los soldadores fabricadores fuman. Entonces le sacas el su yesquero de encender cigarros para eso, ¿eh? Lo cual es una mala práctica. Entonces se debe disponer de los elementos adecuados para hacer el encendido. ¿Ok? Esto comúnmente pasa. Hay que reforzar si se quiere este tipo de información para que se corrija y evitar pues la ocurrencia de eventos. Ya hablamos de los dispositivos restallamas. Ahora veamos las malas prácticas que están relacionadas en cuanto al uso de estos equipos. Uno es este, que, se, que los manómetros de gas combustible se debe evitar utilizar el acetileno para propano. No se debe, no es recomendable. ¿Ok? Para cada gas existe un tipo de regulador, un tipo de manómetro, un tipo de conexión. En la parte central vemos las conexiones. La que no tiene la ranura en la parte superior es el de oxígeno. La que tiene la ranura es para gas combustible. De igual manera, lo que uno llama espigas
que son los conectores, también difiere cada uno de ellos, que uno tiene esta mueca acá que indica que es para gas combustible y eso debe respetarse. El tema del encendedor adecuado es importante. El tema del orden y limpieza. ¿Por qué el orden y limpieza? Porque tenemos que saber, ¿verdad?, dónde colocar el equipo, los cilindros, con las mangueras, cosas que no obstaculicen el libre tránsito, que no me sean un elemento de tropiezo, pero que tampoco estén expuestos a elementos que puedan dañar las mangueras. ¿Ok? Manejo inadecuado de los cilindros de gases, lo que vimos anteriormente, evitar colocarlos de manera horizontal, evitar que estén expuestos a altas temperaturas, ¿okay? Evitar que las válvulas estén expuestas a recibir golpes, ¿ok? Siempre asegurado en su elemento de contención, llámese carrucha, cesta, ¿ok? No sueltos, no. ¿Ves? Mantener el equipo presurizado por tiempo prolongado. Estoy cortando, dejé de cortar, cierro, pero dejo el equipo allí presurizado. ¿Qué puede pasar? Que se caiga el soplete y quede en posición abierta, queda presurizado, queda abierta la válvula y haya una llama abierta cerca. ¿Qué puede pasar? Que el cable esté expuesto a una temperatura extrema y se perfore la línea, la manguera. ¿Ves? ¿Qué puede pasar? Que los elementos que contienen la presión, las mangueras, los conectores, están en constante sobrepresión y pueden tender a fallar. ¿Okay? Eso es lo que puede pasar. ¿Cuáles vendrían a ser las buenas prácticas? Bueno, miren, vean. Acá muestro un formulario de inspección de equipo oxicorte. Me llamó mucho la atención porque él da la información gráfica, ¿verdad? Y cada ítem es enumerado y está cada ítem listado, ¿verdad?, identificado con respecto a la figura. Esto es una práctica que, a mi parecer, es bastante buena, muy práctica a la hora de realizar una inspección, porque a nosotros no se nos pasa ningún detalle, ¿ves? No se nos, aunque no lo veamos en el listado, ¿verdad? Lo vemos en la figura y lo vemos en el objeto. Esto facilita el proceso de inspección. Corté la imagen en donde están los logos de la empresa por, por cuestiones de respeto, porque no es adecuado estar copiando la información. Pero es un ejemplo. No me voy tanto al detalle de los ítems, sino al ejemplo de la buena práctica que esto puede ser tomada para nosotros en trabajo futuro. Hay que tomar siempre lo bueno. Entonces, dentro de las buenas prácticas está la aplicación de una inspección, ¿verdad?, de inspección a estos equipos. Pero esto siempre focalizado a la norma, a los que nos exige la norma, a, a los nuevos elementos que veamos necesario incorporar. Esto, listarlo y esto ser verificado. Un diseño de aplicación de un formato de auditoría, de gestión, de ejecución del procedimiento. Esto es algo que quizás suene como extraño, ¿no? Porque nosotros hacemos un procedimiento para corte en caliente, ¿ok? Y este procedimiento lleva un formato de inspección para N cantidad de equipos, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad?, diseñar un formato para auditarlo en campo. ¿Cómo se está aplicando? ¿Ves? Yo al principio no lo entendía, pero luego me percaté y vi lo útil que es
que me permite diseñar un formato para aplicar de cómo se está realizando una actividad, ver si lo que yo tengo escrito se adapta a la realidad. ¿Ves? Me permite identificar eso. Me permite ver, identificar si tengo una desviación muy repetitiva. Esa desviación yo tengo que atacarla antes que esa desviación se me convierta en un accidente. Entonces, este tipo de práctica de auditoría, ¿verdad?, de los procedimientos, de cómo se ejecuta, es algo que considero que es fundamental en nuestros procesos de gestión. Entonces, debemos este, tomarlo en consideración. Lo otro, realizar la movilización de los cilindros de forma segura, ya sea en cesta, ya sea en sus carros de transporte, evitando siempre trasladarlos de manera horizontal, que queden expuestas las válvulas, siempre con los protectores colocados, evitar lo que pasa comúnmente. Llevamos un cilindro y lo queremos bajar por una escalera. Bendito, sí, pasa, ¿ves? Porque lo queremos llevar de un nivel a otro. No, es más fácil bajarlo por la escalera. Esto pasa, ¿ok? Ubicar los cilindros a una distancia mínima de 6 metros del sitio de trabajo. Evitar que estén expuestos a temperaturas extremas, llamas abiertas. Contar siempre con extintores portátiles en el sitio. Mínimo uno, ¿ok? Contar siempre con extintores. Acorde a los materiales combustibles que tenemos alrededor. En este caso, es el polivalente para fuegos clase A, B y C. Okay, aquí, ok, práctica adecuada en cuanto al uso del equipo oxicorte. Okay. Lo que hablamos anteriormente sobre el uso de los manómetros adecuados para cada elemento. Ok, el uso de los equipos de corte adecuados a las presiones específicas que nos da el fabricante. ¿Okay? Eso es algo, un elemento importante. Evitar intercambiar accesorios, conectores o mangueras de los equipos. Evitar que los accesorios de los equipos de corte se contaminen con hidrocarburos. ¿Ok? Contar con las válvulas restallamas o antirretorno en los equipos de corte, lo cual es fundamental. ¿Ok? Cuando el equipo no esté en uso, debemos cerrar las válvulas, ¿verdad? Liberar, si quiere, el tornillo de los manómetros y despresurizar los equipos. ¿Por qué? Porque evita someter el sistema a presiones y cuando liberamos el tornillo del manómetro, cuando nuevamente abrimos la válvula, no entra la presión, se quiere y golpea internamente los componentes del manómetro. Porque él tiene dos cámaras, una cámara de alta presión que va hacia el manómetro y una de baja presión. Esta información, yo pensaba mostrarle un video en cuanto a eso, ¿verdad?, para reforzar lo que estamos conversando, pero no tengo idea si está el tema del audio. Vamos a intentar a ver. Este video es un poco más largo, dura aproximadamente 4 minutos. Si no tiene audio, bueno, lo cortamos. Este, lo cortamos o hago una especie de una narración del video. La intención es reforzar lo que estamos explicando con elementos visuales, pues. Ok, necesito feedback si se ve y se oye el video.
Si se visualiza el video, más no tiene audio. Ok, no se oye. Ok, por ahí me hicieron una pregunta que vamos a conversar. Ok, aquí está explicando la diferencia entre el acetileno y el, y el, y el butano, propano. ¿Qué me interesa? Me interesa, me interesa esta parte. ¿Ve? Él hace referencia en cuanto al combustible. El combustible no tiene necesidad de abrirlo por completo. ¿Ves? Simplemente con dar un cuarto de llave al combustible es suficiente. La variación está con el oxígeno, que es la que hace el corte. ¿Ves? Y estas presiones las da el fabricante por, por cada boquilla. ¿Ok? Entonces hay que respetar esto para que el corte se haga de manera eficiente, ¿verdad? Y a su vez no se desperdicie pues, el gas. Pero lo que me interesa es esto por acá. Ok. Acá él habla de cómo yo me debo ubicar con respecto al equipo a la hora de abrir el equipo. ¿Ves? Él recomienda que se abre siempre posterior al manómetro, cosa de que si hay alguna sobrepresión, no se ve lesionado el operador. Lo otro, lo otro que él explica acá es que la válvula de oxígeno se recomienda que se abra por completo o que se cierre por completo, porque ella tiene unos sellos en la parte superior y sellos en la parte inferior, o está completamente cerrada o completamente abierta, diferente al, al, al elemento combustible, que con un cuarto o medio giro es suficiente. No tienes por qué abrir todo, toda la válvula. Y en caso de cualquier novedad, cualquier inconveniente, sea más fácil cerrar el equipo y controlar el evento. Esto es lo que él hace referencia allí. ¿Ves? Y esto es lo que yo quería mostrarles, que a la hora de aperturarlo, ¿verdad? Se debe sacar todo el tornillo, esa parte que está acá en la parte central, ¿verdad? Para evitar el golpe que da la entrada de presión al manómetro. Aunque ellos tienen equipos de alivio, tienen una válvula de venteo para ello. Pero si falla la válvula de venteo, se puede romper el manómetro, proyectar un fragmento y lesionar a la persona. Eso es lo que hace referencia allí, de ubicarse en esa parte para hacer la apertura. Bueno, aquí cerramos esto porque esa información era importante oírla, pero ok, seguimos con la presentación. Ok, nuevamente me tiró al principio, vamos a donde quedamos. Ok, ya hablamos hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ok, ok, bien. Vamos a entrar ahora a la parte, ¿se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Positivo, positivo, Ok, correcto. ok. Vamos
a tratar el tema de los equipos de soldadura. Acá mostramos un equipo de soldadura convencional, inclusive residencial, una motosoldadora, ¿okay? Un equipo de soldadura de punto, eso es en la parte inferior izquierda, y una soldadora de tope. Todas trabajan con electricidad, ¿verdad? Pero la que vamos si quiere, a objeto de desarrollo en esa temática son las electrosoldadoras. ¿Eh? Estas de punto y la de tope trabajan con especie de resistencia. ¿Ok? La característica de ella es que para su soldadura no lleva aporte de material, como dice la norma que rige la actividad de soldadura. No tiene aporte de material, o sea, no lleva ningún tipo de varilla, simplemente es fundición focalizada. Mientras que esta soldadura es con aporte, es la que comúnmente nosotros observamos en nuestras distintas actividades, ya sea en construcción, ya sea metalmecánica, siderúrgica, petrolera, es este tipo de soldadura y es la que vamos a seguir tratando. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los riesgos asociados a la actividad de soldadura? Primeramente, el riesgo eléctrico. ¿Ok? Nosotros sabemos que estos equipos trabajan con electricidad, ¿ok? Y ellos operan con un amperaje que puede ir desde 50 amperios a 200 o más amperios, ¿ok? Este es y lo que nos causa a nosotros, lo que es la fibrilación ventricular, es el amperaje, ¿ves? Entonces, de allí radica el riesgo enorme que tiene esta actividad. Lo otro es la afectación a nivel pulmonar por la generación de humo. ¿Okay? Lo otro es la generación de calor y radiación que afecta nuestra vista y piel. Y la generación de ozono. ¿Ves? Este es otro elemento que, que involucra pues, la actividad de soldadura, otro riesgos principales. ¿Ok? Acá nosotros mostramos una actividad de desbaste, que dentro de la actividad de soldadura va intrínsecamente ligada el uso de este tipo de dispositivos, los esmeriles angulares, aquí le llaman galletera, aquí en Chile le dicen galletera, ¿ves? Nosotros lo conocemos como esmeriles en Venezuela, pero su nombre es esmerida angular, ¿ok? Acá tenemos este, de que la demostración del el uso de equipos de protección personal, esta imagen que muestro acá, más grande, ¿verdad? Mayor tamaño, yo la repito acá, ¿ok? ¿Por qué la repito acá? ¿Ustedes, ustedes creen que la forma de la sujeción del esmeril, como tiene colocado el pie, en la norma 474 venezolana, ¿verdad? Con respecto a la clasificación de los accidentes, ¿verdad? Una parte dice que debemos evitar colocar el cuerpo o parte de él de manera que esté expuesto a golpes, quemaduras, cortes, ¿verdad? Allí tenemos una exposición. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esto es Photoshop, X, es una imagen para vender, ¿ves? Pero como práctica, ¿verdad? De seguridad, no es recomendable utilizar de esa forma este tipo de herramienta, el esmeril angular. Él tiene varios puntos para reubicar el mango, ¿ves? Él tiene 3 ubicaciones para reubicarle el mango.
¿ok? Y para de esta manera yo escoger en qué sentido va a ir colocado, va a ir la rotación del disco, va a estar colocado el disco, pues me va a quedar el disco en sí. Pero adicionalmente a esto, nosotros debemos de promover, ¿verdad?, el uso de mesas de trabajo, ¿verdad? El esmeril, ¿verdad?, desde el punto de vista de ergonomía, debe ser manipulado entre de los hombros a la cintura, de las rodillas a la cintura, a la zona media. Más bajo de allí puede generar el riesgo de falta de control de la herramienta. Por encima de los hombros, de igual manera, falta de control del dominio de la herramienta. Es una herramienta de fuerza motriz que genera mucho riesgo al momento de usarla y es causal de eventos bastante graves. Acá mostramos cuáles son los riesgos que están inherentes, pues, a la actividad de corte con el uso de equipo de fuerza motriz: proyección de partículas, contacto con elementos cortantes, ¿verdad?, el riesgo eléctrico y el golpe, los golpes por el uso de este tipo de herramientas. ¿Ok? Llámese taladros, caladoras, sierras circulares, ¿verdad? Pero en este caso, como es una herramienta que está muy intrínsecamente ligada a la actividad de soldadura, que es en la fabricación de los biseles, ¿verdad?, en el desbaste de las soldaduras para su segundo pase, corrección de impureza al momento de realizar los controles de calidad. Se detecta una impureza y hay que desbastar nuevamente para corregir eso y continuar con los siguientes pases de soldadura. Entonces, es por ello que coloco esta imagen donde se demuestra cómo no se debe hacer. O sea, muy, muy bonita la imagen, pero un claro ejemplo de cómo no se debe hacer. ¿Ok? Pero lo que entraña riesgo dentro del uso de esta herramienta no es el hecho de usarla como tal, sino este disco, este disco. Irónicamente, conseguí una imagen de la misma marca. ¿Ok? Aquí está una información. Este disco nos da la información detallada de su funcionalidad, de sus especificaciones, de cómo debe usarla. ¿Ok? Aquí recuadro cierta información y, y aquí amplío la imagen y muestro unos datos. La velocidad del disco, velocidad máxima, los RPM a los cuales puede funcionar este disco, y es de 8.500 vueltas por minuto. Corresponde a el diámetro, la marca del fabricante. ¿Okay? La siguiente parte acá, la vemos acá, donde me da las dimensiones del disco en milímetros y en sistema inglés. Este es de 7 pulgadas, ¿ok? Aquí me dice que, que se debe evitar el uso de discos fracturados, el uso de protección respiratoria, guantes, protección auditiva, visual. Adicional, nosotros sabemos que tenemos que usar protección facial, ¿ok? También esta etiqueta, aunque esta no lo dice, nos indica el ángulo máximo al cual se puede usar el disco. El ángulo máximo, ¿ok? Nos, nos debe dar esa información. Nos debe referir la norma en la cual se construyó la, 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 el disco. Y toda esa información la podemos revisar. Acá yo hago una conversión, ¿verdad? Los anteriores 80 metros por segundo lo llevo a kilómetros por hora. Y esto me da 288 kilómetros por hora, la velocidad
a la cual puede salir proyectada un fragmento de ese disco. Imagínense el daño que puede causar a nivel corporal un fragmento que sale proyectado a esa velocidad. ¿Eh? Una lesión bastante severa. Yo recuerdo que un corte con un disco de estas características no es que solamente corta, él remueve el tejido, lo remueve, ¿ves? Y lo contamina a su vez. Puede cortar este tejido, tendones, vasos, ¿ves? De una manera muy, muy violenta. Entonces, el grado de riesgo que se tiene con el uso inadecuado de estas herramientas es bastante elevado. Un dato importante que tenemos que nosotros revisar es la fecha de vencimiento, que ahí está regulada en la parte metálica del disco. ¿Eh? Indica la fecha de vencimiento. ¿Qué nosotros debemos hacer? Hay que mantener controles de los inventarios de los discos en nuestros almacenes, ¿ves? Para evitar que se le dé uso a un disco que se quede pasado de su fecha de garantía. ¿Ok? Esto es importantísimo. Lo otro es el almacenaje debe hacerse como recomienda el fabricante. El fabricante recomienda ciertas especificaciones en cuanto al almacenaje, temperatura, humedad, ¿ok? En el manejo debemos promover las buenas prácticas, evitar que estos discos sean sometidos a golpes, ¿ves? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Estos discos, cuando se usan, se desgastan, principalmente de 7 pulgadas, 8 pulgadas, él se va reduciendo su diámetro, se va reduciendo, se reduce. Entonces, bueno, ya no lo puedo usar en este medil, lo utilizo en uno de 4,5. Eso no se debe hacer. ¿Ves? Otra práctica, cuando se usa el disco, ¿verdad? Y debido a la característica del material, se cristaliza el borde del disco, se cristaliza, ¿verdad? Se cristaliza, se vuelve como, recuerda que esto es silice. El, esto, estos discos son hechos con silice, material abrasivo, se le colocan unas mallas y se comprime. ¿Ves? Y se utiliza una resina para darle la herencia. Pues, ¿ves? Y luego pasa a procesos de cocción para el templado y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, cuando se somete a temperatura, esto se funde y se crea como un espejo. Entonces, no corta, no corta. Uno dice que se cristalizó. Entonces, ¿qué hacen algunos vivarachos? Golpean el disco, lo golpean, lo golpean, lo golpean, lo rompen para seguirlo usando. Eso no se debe hacer. ¿Ves? Esas prácticas no se deben hacer. ¿Ves? Entonces, con respecto a los esmeriles, se debe fomentar el uso de las mesas de trabajo. Se debe evitar intercambiar discos, ¿verdad? Eh, Sin respetar las revoluciones que dé el equipo. ¿Por qué? El esmeril o el esmeril angular de 7 pulgadas en comparación al de 4,5 tiene una diferencia de revoluciones significativa. El de 4,5 puede estar por el orden de los 13,000 revoluciones por minuto y eso puede incrementar el riesgo de fractura del disco, porque este disco está fabricado para 8,000 revoluciones. Ok, las buenas, las prácticas inadecuadas en cuanto a la actividad de soldadura. Usar la electrosoldadora para cortar. Se dice, ¿cómo es eso? La electrosoldadora se le sube el amperaje al máximo, se calienta al rojo vivo el electrodo y con esto se realizan cortes. Eso no se debe hacer. ¿Ves? Realizar calibración de las máquinas sin contar con los permisos de trabajo.
¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos realizando una actividad, las personas por la premura en la actividad, ellos quieren agilizar y empiezan a calibrar la máquina. Para calibrar la máquina tienen que encenderla, tienen que botar un electrodo y empezar a soldar para ir graduando el amperaje. ¿Ves? Entonces, esto se debe hacer posterior a que se tramite el permiso. ¿Ok? No mantener las condiciones de orden y limpieza, improvisar las conexiones a tierra. ¿Qué pasa? Que no les da el, 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 el cable de masa, se le llama masa o de tierra. Entonces colocamos una barra de acero para conectar y eso puede ser constituir un riesgo porque esa parte no tiene revestimiento, ¿ves? Y eso puede contribuir a una descarga eléctrica. ¿Ok? Improvisar con las conexiones a tierra, movilizar los cables estando energizados. Este es algo que uno lo ve como simple, pero si usted, la máquina está encendida, ¿ok? Y empieza a dar el cable, la pinza viene dando golpes e incluso puede venir con un electrodo. Y si esto hace contacto con metal, puede generar un arco. Si hay un elemento presurizado, lo puede perforar, ¿ves? Puede generar un incendio. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a esto. Exponer los cables al deterioro, a temperaturas extremas, a elementos que dañen el aislante, ¿ok? Usar elementos o equipos en mal estado, el omitir el uso de equipos de protección personal, ¿ok? Mantener el equipo energizado por tiempos prolongados, ¿ok? Sin estar en uso. Se usó el equipo, se dejó de soldar, se apaga. ¿Ve? No se debe dejar el equipo encendido. Ok. Acá, dentro de las buenas prácticas, nuevamente realizar las inspecciones periódicas de los equipos. Es importante tomar en cuenta que estos equipos necesitan una calibración desde el punto de vista de calidad. Esto lo hace personal de control de calidad. Entonces, esto tiene que mantenerse vigente. ¿Ok? Y esto es un elemento importante dentro del proceso de inspección. Nuevamente, realizar las auditorías en cuanto a la actividad, al desarrollo de la actividad o procedimiento, mantener las condiciones de orden y limpieza en el lugar de trabajo, evitar, ¿ok? Que el equipo esté expuesto a la humedad o elementos combustibles y contar con extintores portátiles en el lugar. Esto acorde, esta parte, siempre tomando en cuenta la característica del equipo. Es importante tener uno dióxido de carbono más uno, ¿ves?, de polvo químico seco adicional. Ok, aquí vamos a entrar en las recomendaciones en cuanto a los controles de chispa que da la norma 51B. Ok, acá se enfatiza en un radio de 11 metros, el resguardo o retiro o aislamiento de los elementos combustibles, la presencia del observador de incendios es contar con extintor de incendio en el lugar. Mínimo uno, debería ser más. Lo otro es cuando no se puede controlar la proyección de chispa a niveles inferiores, se debe ampliar el radio de protección e incrementar la presencia de los observadores de seguridad contra incendio. ¿Ok? Esto está contenido, son las gráficas tal cual como lo demuestra la norma. Pero en la práctica, nosotros debemos usar elementos de control de chispa. ¿Cuáles son estos elementos? Las mantas ignífugas, ¿ok? Las lunas ignífugas.
que ellas tienen un tope de temperatura a resistir. Esto es para el control de las chispas. Lo otro es, las mismas mantas se utilizan para el diseño de las barreras. ¿Ve? Acá en esta imagen se muestra dentro del radio de acción o equipoxicorte. ¿Ve? Esto no debería ser. Acá se muestra, claro, esto es a modo de ejemplificar la eficiencia de, de los paravanes, barreras. ¿Okay? ¿Cuál es la función de ello? Impedir la proyección de partículas incandescentes. Tengo la experiencia de utilizar este tipo de elementos refractarios, que es fibra de vidrio, en este sentido, como elemento de retención de chispas. Esto lo utilizamos en una planta que se llama Orinoco Iron, ¿okay? Que se utilizaba este tipo de elementos. ¿Pero por qué se utilizaba? Porque este elemento es parte del proceso. Entonces era muy sencillo disponer de él y es eficiente al momento de retener la chispa, porque la chispa cae en la manta de fibra y queda atrapada allí. ¿Ves? Hace la función de retención. Ahora vamos al entorno. ¿Cómo es el tema con el entorno? Ok, el entorno, tenemos el entorno controlado, que vienen a ser los talleres, donde nosotros podemos, si se quiere, controlar las variables de riesgo, disponer elementos de protección, remover elementos combustibles sin ningún tipo de problema, disponer de ventilación adecuada, lo que serían las campanas de extracción de gases, sin ningún tipo de problema. Pero en los entornos operativos ya la cosa cambia. Nosotros no podemos, requiere, este, no podemos controlar de manera unilateral, pues, las condiciones del entorno. Tenemos que aplicar controles para evitar que las chispas puedan afectar elementos combustibles. Y allí es donde entran en juego estos elementos de controles de chispas. ¿Ok? Esto es un entorno aún más complejo porque son lugares donde existe la posibilidad de presencia de gases o están gases combustibles presentes en los procesos. Entonces, se debe ser aún más, si se quiere, acucioso, más cuidadoso en los procesos de emisión de permiso, en los procesos de verificación de las condiciones, en el proceso de emisión de la realización de los monitoreos ambientales. ¿Qué nosotros verificamos allí? Elementos donde pueda existir fuga en las juntas bridadas. Este es un ejemplo de cómo está constituida una junta bridada. Y en esta parte, por acción mecánica, dilatación lineal de las tuberías, una inadecuada ajuste, puede existir condiciones de fuga. Y es allí donde debemos prestar atención, hacer las mediciones para detectar cualquier tipo de fuente de emanación de gases combustibles o inflamables. Otro punto crítico a considerar son las válvulas. Cuando una línea de gas o de elemento combustible o inflamable, ¿verdad? Este tipo de válvulas de compuerta, ¿verdad? Ellas tienen un sistema de sello a nivel del eje de la compuerta. Si ese sello falla por esa parte del sello, por ese eje, puede existir fuga. Y es allí donde debemos nosotros prestar atención para la detección, si se quiere, de fugas potenciales. Otro elemento es que siempre van a existir elementos presurizados. Y es allí que hay que tomar en cuenta que los equipos electrosoldador no haga contacto con este tipo de elementos porque puede generar fugas. La tubería de instrumentación es una condición de riesgo dentro de los procesos, si se quiere, operativos de las plantas, porque ellas contienen presión y en ocasiones puede ser gas de instrumento o puede ser gas de proceso.
Entonces debemos identificar eso. Otra actividad, ya la ejecución de la soldadura, donde amerita la tramitación de permisos de trabajo, porque implica llama abierta donde pudiera existir condiciones de riesgo de fuga de gases combustibles inflamables. Entonces allí aplica lo que se conoce como el protocolo LOTO, ¿ok? De aislamiento, bloqueo, etiquetado, ¿ok? Aplica en estos procesos para aislar la presencia de gases, drenar, ventear, bloquear eficientemente y evitar que esté presente dentro de la actividad este tipo de riesgo. Acá vamos a hablar de un riesgo que incluye la norma NFPA 51B, que es la presencia de agentes oxidantes. Digo, cónchale, ¿pero qué es esto? Los agentes oxidantes, principalmente, nosotros vamos a encontrar el oxígeno y el ozono. Cuando el oxígeno supera o está igual o por encima de los 23.5 porcentaje en el ambiente, decimos que es una atmósfera oxidante. ¿Ok? ¿Qué lo puede causar? Una fuga de oxígeno dentro del espacio o en área abierta, o la acumulación de ozono producto de la soldadura. Dos cosas que están intrínsecamente ligadas a la labor de soldadura. ¿Ok? ¿Cómo nosotros combatimos este riesgo? Mediante el control se quiere, inspección y evitar la fuga de los equipos de oxicorte, ¿verdad? Que estén dentro de los espacios o los lugares de trabajo. Y lo otro es ventilarlo para evitar la acumulación del ozono. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuál es el riesgo que implica una atmósfera oxidante? Los riesgos que implica la atmósfera oxidante es que acelera la combustión de los materiales, incrementa el rango de inflamabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si una sustancia tenía un rango de inflamabilidad entre 15 y 20%, ella incrementa ese rango, ya no es 15, puede ser 5, ¿ves? Ya no es 30, puede ser 50, aumenta ese rango y esto incrementa, si quiere, el riesgo de ocurrencia de explosiones. Lo otro es que dificulta, ¿verdad?, la extinción de los incendios, porque como tiene presencia de oxígeno, se dificulta la sofocación del incendio. Y lo otro es que son reacciones más violentas. Esto es lo que implica la existencia de atmósfera oxidante. La gestión de los riesgos, durante el proceso de gestión de los riesgos, nosotros vemos que debemos definir la actividad que se va a realizar, su alcance, definiendo los procesos, los recursos que vamos a utilizar, el proceso, el entorno de desarrollo. Dentro de los recursos tenemos el personal que se va a requerir, materiales, equipos de herramientas. En el proceso son los riesgos que van a estar inmersos allí, sea actividad en caliente, en altura, espacio confinado, izamiento de carga. En el entorno, si va a ser en taller o en campo. Y toda esa información la compilamos para definir el procedimiento de trabajo específico para esa actividad. Luego allí hacemos el análisis de riesgo para determinar cuáles van a ser esas acciones que van a mitigar cada uno de esos riesgos. ¿Ok? Acá muestro el permiso de trabajo que está planteado en la norma NFPA, y aquí tenemos un permiso de trabajo que se aplica pues normalmente en la industria actualmente. Se nota que tiene mayor cantidad de ítems, es bastante nutrido. Acá vemos que el permiso de trabajo de la norma 51B especifica el lugar, quién realiza la actividad, si es un contratista o empleado, la persona que otorga el permiso,
y la validez. En el permiso, ¿verdad?, de una empresa tiene la misma información de quién ejecuta, quién emite el permiso, pero también quién lo recibe, los documentos que están intrínsecamente ligados a la actividad, ¿verdad?, la preparación, las acciones para preparar el área de trabajo, ¿verdad?, que tiene mucha relación con la norma, con esta norma, que también hace énfasis en esos ítems, ¿ok? Pero acá se incluyen los riesgos operacionales, riesgos ambientales, las precauciones que se deben tomar, ¿verdad?, los equipos, elementos de protección personal que se deben requeridos para la actividad y, como es permiso en caliente, los resultados de las pruebas de gases. En esta norma se especifica cuáles son las acciones que se deben tomar para preparar el área para la actividad dentro del radio de los 11 metros, las consideraciones que deben tenerse previo al inicio de la actividad. ¿Ok? Esto es obligatorio. Luego también involucra trabajo de espacio confinado, la existencia del observador de incendio y otras características adicionales. Va estrechamente relacionado. Acá está la labor de cierre del permiso, ¿ok? Pero se incluye las verificaciones, que es la parte nueva que incluye esta norma, las verificaciones que se debe hacer posterior al cierre, a los 60 minutos, a los 30, 60 y 90 minutos. Lo mínimo es 30 minutos, lo que exige la norma. En el permiso de los procesos industriales, ¿verdad?, se tiene la información del ejecutor, del emisor del permiso, el ejecutor de actividad. De igual manera, los datos para hacer las labores de cierre. ¿Ok? E incluso, se aplica una renovación. Bueno, acá hemos llegado al final de la presentación. Ya estoy ya atento a cualquier interrogante, cualquier inquietud que surja, que ha surgido a lo largo de la presentación o que quieran hacer. Ok, aquí me hacen una pregunta de ¿cuándo hacer un permiso de trabajo en caliente? ¿Solo cuando, solo cuando, solo para soldadura, corte y esmerilado? No, ¿verdad? Un permiso de trabajo en caliente se realiza cuando involucra, va a depender de las características del área, del lugar de trabajo. Recordemos que hay áreas donde existe condiciones de riesgo de presencia de gases combustibles, inflamables. Entonces, cualquier actividad que implique impacto, ¿verdad? Que implique impacto, uso de herramientas de impacto, puede generar chispas. Y esto debe ser controlado. Y a esas actividades también se le aplica los controles para trabajo en caliente. No solamente es a la actividad de corte, soldadura y esmerilado.